Buenos días, soy Miguel de la Paz y voy a resolver el ejercicio propuesto en Canvas para mi simulación. Ahora, en nuestro ejercicio nos piden resolver las corrientes de cada malla que vemos aquí. Tenemos que estar muy conscientes de qué significa la ley de mallas, o la técnica de mallas, mejor dicho. La técnica de mallas se basa en la ley de voltaje de Kirchhoff. Quiere decir que en un lazo cerrado, todos los voltajes nos darán igual a cero. ¿Qué nos quiere decir eso? Que en cualquiera de estos pequeños cuadritos que vemos aquí, el voltaje será igual a cero. No importa el que sea. Y cualquier manera que escojamos encerrar un lazo. Por ejemplo, si escogemos dos cuadritos, nos va a dar igual a cero el voltaje total. Y eso es lo que nos da la libertad de poder calcular cada uno de estos. Y voy a mostrar ahora en adelante cómo funciona el método. Primero determinamos cada malla. Cada uno es cero, o sea, digamos que I1, 0. Empezamos de esta manera. Ahora, ¿cómo conocemos los voltajes que pasan por cada una de estas resistencias? Porque es muy simple conocer los voltajes que están en cada uno de estos generadores. Nos dan 5 volts, pasa por el menos, es menos 5 volts. Bastante simple. Pero para cada resistencia tenemos que volver a la ley de Ohm. La ley de Ohm declara que la corriente es directamente proporcional al voltaje e inversamente proporcional a la resistencia. O en un acrónimo en español que conocemos, Víctor, Rey de Iztapalapa, el voltaje es igual a resistencia por la corriente que pasa por esa resistencia. Por ejemplo, en esta resistencia de 30 ohms pasa 30 y 1. Pasa solo y 1. Pero, ¿qué pasa cuando tenemos una resistencia que está en medio de los voltajes? Bueno, en medio de las corrientes, perdón. Bueno, veremos que cada una de estas corrientes va a ser un efecto. Como podemos ver aquí, la corriente I1 pasa por el más y el menos de cada resistencia. Lo mismo pasó aquí, pero para simplificar no lo mencioné. Entonces pasan más 45 y 1. Pero la corriente de I2 va a subtractar, ya que está pasando al contrario de nuestra corriente I1, nos dará menos I2. Todo esto igual a 0. Ahora, vamos a hacer esto para cada una de las mallas. Y lo voy a escribir ahora en adelante. Esto va a pasar un poquito rápido, solo para ahorrar tiempo. Aquí lo tengo anotado. Algo raro pasa en I2 e I3. Vemos que están vinculados por una fuente de corriente. Esto es lo que llamamos una supermalla. Ahora, de nuevo, es una técnica, no es una ley. Una supermalla es una técnica para analizar estos problemas y hacerlos un poquito más simples para nosotros. Conocemos que entre I1 e I3 hay una diferencia de 4 amperes. Como habíamos mencionado, esto corre, I3, como vemos que corre a la derecha, corre a través o al sentido de la corriente. Entonces vemos que es I3 menos I2, porque I2 se opone a la corriente. Menos I2 igual a 0.25 amperes. Eso nos da un dato muy importante. Pero para la supermalla, consideraremos que todos estos dos cuadritos son una malla. Entonces la ecuación se vería así. I2 por 2,3 es una manera de organizarlo. Ahora, todo esto nos da un sistema de ecuaciones que podemos resolver, que ahorita mismo voy a escribir. Voy a reescribir todas estas ecuaciones, voy a intentar hacer un tanto claro qué ecuación es cuál cuando las reescribes. Calculadoras ya van a incluir un programa para esto y podemos simplemente una ecuación de 4 entidades es menos 0.057 amperes y 2 es menos 0.206 amperes. Vamos a pasar este sistema de ingeniería rápidamente. 0.0471 amperes y menos 0. amperes. Pasamos rápidamente esto al sistema de ingeniería. Vamos a comprobar que estos valores son correctos con simplemente, por ejemplo, chequemos la suma de estos dos. Menos 0.24991, que es un error por quitar algunas decimales, bueno, muchas decimales, y vemos que se comprueba. Ahora, conocemos todas las corrientes de mallas, están aquí, pero también necesitamos conocer la potencia suministrada por esta fuente de corriente. Bueno, ¿cómo conocemos eso? Pues conocemos que la potencia es igual al voltaje por la corriente. Perfectamente vemos que ahí tiene una corriente de 1/4, pero podemos volver a usar la ley de voltaje de Kirchhoff a nuestra ventaja. Como dijimos, cada lazo cerrado, el voltaje es igual a 0. Entonces, déjenme borrar rápidamente.
Pongamos que, por ejemplo, en I3, vamos a poner I3 dos puntos. 40 veces I3 más, vamos a llamarlo voltaje X, igual a 0. Cuando hacemos I3, 40 por 43.1 es igual a menos 3 igual a X. Entonces, simple ecuación, por voltaje de menos 1.724 volts. Ahora, ¿por qué nos da un voltaje negativo? Bueno, esto es porque cuando vemos estas ecuaciones de potencia, como está escrito aquí, es la potencia que absorbe cada elemento. Entonces, por ejemplo, vemos que aquí la potencia de esta es positiva, porque positivo por positivo sería negativo positivo. Esa es la potencia que absorbe esta resistencia. Pero cuando tenemos un menos, quiere decir que está suministrando potencia. Por eso vemos que nos da un menos en este tipo de ecuaciones. Ahora, la potencia que pasa por ahí, que tenemos justo aquí, que se mide en watts, la potencia es igual a, es una P muy fea, es igual a, ahora, ¿por qué la potencia es negativa? De nuevo, porque estas ecuaciones de potencias, como las vemos ahorita, son para el valor positivo es potencia absorbida, mientras que si es negativo es la potencia suministrada, que checa porque es una fuente de corriente. Nos suministra corriente y por lo tanto también nos suministra un poquito de voltaje y nos da un valor negativo de potencia. Nos suministra una potencia negativa. Y ya, ese sería todo el ejercicio. Este fue Miguel de la Paz. Y ya.